entender cómo voy a impactar del uno al muchos, entender que hay una interdisciplinariedad en todo esto y que tengo que ir construyendo ese equipo y liderarlo. Y te digo una cosa, a mí nadie me enseñó nada relacionado con el tema. Ha tenido que ser con mis propias herramientas. Te puedo decir que lo primero y las primeras estrategias que se tienen que hacer es, y aunque suene muy básico, tienes que aprender a cuidarte para poder aprender a cuidar a alguien más. Exacto, lo tienes que probar tú primero y entender cuáles son las resistencias a las que te enfrentas, cuáles son las barreras para poder encontrar el camino a librarlas y entonces ya que las libre yo, entonces te enseño cómo hacerlo, pero si no puedes pedirle a tu paciente lo que tú no encarnas de alguna manera. Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar, ese que todos anhelamos co-crear, depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo. Acompáñame en esta danza valiente para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. Elisa no es la excepción. Ella también pertenece al grupo de doctores que experimentó algún tipo de trauma durante su formación. En los casos más fuertes, suicidios, abuso, violencia. En los más normales, competitividad entre colegas, alimentarse de rancheritos, quedarse dormida en el volante, estrés sin herramientas para regularlo. La vida de los médicos no es fácil dentro de la carrera, pero tampoco una vez que se gradúan. Trabajan largas horas, están muy de cerca del sufrimiento humano, su WhatsApp no deja de sonar, y entre las necesidades de otros y sus propias ambiciones de ser los mejores, de prevalecer, de tener todas las respuestas, muchos médicos viven corriendo detrás de un sueño que se sigue alejando. Elisa además se hizo influencer, una de las primeras doctoras funcionales en México en hablar en redes de nutrición, sueño, descanso, homeopatía y otras modalidades de sanación que se siguen sintiendo fuera de lo que les enseñan a la mayoría de los estudiantes de medicina de hoy en día. Creación de contenido, aprender de micrófonos, establecer un perfil legítimo en un espacio donde usualmente no estamos acostumbrados a hablar de salud. Elisa además abrió una de las primeras escuelas de coaching de sueño en México y trajo el concepto de aprender a dormir para muchas familias. Después escribió un libro, después lanzó su curso en línea para cientos de estudiantes. Hoy es médica de consulta uno a uno, conferencista y facilitadora de retiros en México y el extranjero. Es educadora, a veces promotora de productos. Pronto, me imagino, lanzará su propia línea de productos. Elisa ha tenido y tiene la disciplina de lograr. También ha tenido y tiene síndrome del impostor. Ha tenido y tiene burnout. Ha tenido y tiene ganas de seguirse encontrando, de seguir ayudando, de seguir disfrutando de su éxito y de sus proyectos. En su quehacer diario no solo se pregunta cómo ser doctora y empresaria al mismo tiempo, sino también cómo ser la doctora del futuro y la empresaria del futuro. Aprender lo que no funcionó en la medicina y reinventarlo. Aprender lo que no funciona de las empresas de salud y bienestar y reinventarlo. Invité a la doctora Elisa Sacal a este Wellness Talks porque he seguido su trayectoria muy de cerca y veo cómo ha sabido responder a las necesidades de la gente y de sí misma y ha creado productos y servicios para atenderlos de maneras más integrales. Si sabe que las consultas de 10 minutos no sirven para nada, ella las da de 90. Si sabe que la mayoría de sus pacientes tienen temas de nutrición o de sueño, en vez de mandarles una dieta vacía o un horario repetitivo, te invita a un coaching para darte de verdad herramientas para revertirlo. Si sabe que nunca tendrá el tiempo de ver a todos los pacientes uno a uno, entonces se ha vuelto comunicadora y educadora para de que desde su autoridad y conocimiento empodere a las personas desde donde estén. Lo que inicialmente no le monetizaba, ahora le ha dado varias fuentes de ingreso, al mismo tiempo que su efectividad e impacto ha aumentado. El otro día me comentó que su sueño ya no es nada más tener una clínica integrativa que combine varias modalidades de sanación, sino también un espacio regenerativo donde el contacto con la tierra, las plantas, los animales, el agua, el aire y la comunidad creen las condiciones para vidas más sanas y que éstas se vuelvan una normalidad. Si para ella antes un sueño era tener una clínica con 5 cubículos, ahora es tener todo un rancho. La doctora Elisa es un ejemplo de alguien que se ha arriesgado a redefinir lo que una doctora puede ser y hacer. En el camino se ha hecho una empresaria integral y gracias a la sustentabilidad económica de sus proyectos es que está ayudando a cambiar a todo el ecosistema. En la Wellness Talks de hoy vamos a hablar de los cambios de identidad que necesariamente tienen que suceder en los profesionales de la salud para poder cumplir con esa misión de hacer salud.
la autoperspectiva que una doctora tiene que tener como empresaria para asegurar hábitos, visiones y planes que logren materializarse y no se dejen como proyectos para que alguien más los haga. También hablaremos de por qué los médicos del futuro van más allá de la consulta uno a uno, de su experiencia creando productos digitales y espacios de acompañamiento en salud integral para pacientes con enfermedades crónicas. También me interesa que hablemos de la evolución que ha tenido en cuanto a su relación con el dinero, el éxito, el deber ser, para encontrar su propia forma y desde ahí seguir creando. Y también ella es muy buena para entender estos cambios que estamos viviendo en los ecosistemas de salud y cómo nos tenemos que seguir uniendo en proyectos que unan lo físico, lo mental, lo social, lo ambiental y hasta lo espiritual. Para mí, los médicos del futuro ya están aquí. Elisa es uno de ellos. Así es que estamos aquí para aprender de ti. Gracias, gracias por este espacio. Gracias por permitirme ser parte de tu viaje. Y bienvenida, Elisa. Gracias, Víctor. Gracias por este espacio y por hacer este tipo de dinámicas que nos hacen repensar la medicina desde otra esfera totalmente y entender que esos cambios de paradigma ya llegaron y ya tenemos que movilizarnos y empezar a aplicarlos. Entonces, pues estoy muy honrada. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, yo me acuerdo de una conversación que tuvimos hace, no sé, muchos años, 6, 7 años. Estábamos en la alberca. eh, y tú estabas toda angustiada por un tema de PayPal, de los impuestos, de que te iban a cerrar tu cuenta. Literal estabas empezando como a abrir tu instituto de coaching de sueño. Y de cómo estabas en ese momento a cómo estás hoy, realmente te has vuelto una empresaria muy integral, ¿no? Y yo quiero preguntarte, si bien te faltan muchas cosas de qué es lo que quieres lograr en tus proyectos, ¿cómo esa autoimagen que has tenido de ti como doctora se ha ampliado y ha incorporado el tema de hacer negocios desde la perspectiva integral y bien pensada, pero a final de cuentas, hacer negocios para poder llevar tu mensaje y tu visión a más personas? Ok, a ver, sí, yo también me acuerdo perfecto de ese momento y la verdad es que si hace algunos años me hubieras dicho que yo iba a estar aquí hablando de emprendimiento y de liderazgo o de creación de contenido, me hubiera muerto de la risa. Sabes, yo estudié medicina para tratar pacientes, para estar sentada en mi consultorio con mi bata, con receta y nada más. Esa era mi visión. Y era suficientemente buena y me daba suficiente satisfacción, no buscaba nada más, pero la verdad es que la vida me puso en otro camino que de verdad yo no elegí. Primero como paciente, ¿no? Que enfrenté el cáncer y demás y que entendí que la salud va mucho más allá de tratar la enfermedad. Pero independientemente de eso, hace como 7 años, alrededor de esa misma plática que tú y yo tuvimos, entré a redes sociales casi por accidente. O sea, realmente no lo estaba buscando yo y sin darme cuenta, de pronto tenía, no sé, en su momento 20,000 seguidores y me convertí en influencer. Y al principio, la neta, me daba pena. Decía como que, pues, soy doctora, ¿no? Soy médico, no soy influencer, esto se siente raro, se siente incómodo, o sea, todavía te hacía burla tus colegas, la gente como que no lo veía tan bien, y pues poco a poco, la verdad es que me fui dando cuenta que ser influencer va más allá de hacer bailecitos en TikTok, aunque a veces es también parte. Y tiene mucho que ver con usar tu voz, usar tu experiencia, usar tu historia para poder hacer salud más allá de mi consultorio y de uno a uno con mi paciente. Que ser influencer y tener una voz en redes sociales es también ayudar a educar, a inspirar, a transformar a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, lo empecé a ver como un poder, como algo que muchos años después, o sea, esto fue hace 7 años, tal vez hace 2 o 3, los demás colegas empezaron a ver que era importante y no solo importante, necesario. Entonces yo tenía que dejar de verme como solo doctora, entender que había un cambio importante de identidad en todo esto y empezar a conocerme y entender que ahora tienes una nueva chamba que se te puso a ti aquí, quieras o no quieras, y a pesar de tus habilidades o no habilidades, porque en su momento me costaba mucho trabajo comunicar, me costaba mucho trabajo hablar y de verdad que la gente cree que esto es un chiste, pero no podía hacer un live sin morirme de la ansiedad
antes de hacerlo porque nadie me enseñó cómo hacerlo y no venía en mí. Yo levantaba la mano en la universidad y era la que se ponía nerviosa antes de hacer esa pregunta. Entonces, hoy creo firmemente que el reto de todos los profesionales de la salud implica de vez en cuando quitarte la bata y ponerte la cachucha de, pues ahora soy maestro, ahora soy educador, ahora soy incluso influencer. Porque además, te voy a decir una cosa que la gente se queja mucho de que siguen al influencer que tiene cero formación en el tema, dando consejos que no tendría que estar dando. Entonces, si no lo haces tú, igual lo va a hacer él. Entonces tenemos que empezar a tomar ese papel y esa responsabilidad de sí convertirnos en influencers, y no me refiero solamente a las redes. Eh, Sí. Y, sí, y- y y- bueno, sí. y la verdad es que hoy implica cierta preparación y cierta visión, porque también ya hoy hay mucha competencia. Entonces tenemos que aceptar esta nueva identidad y entender que es una voz y es una forma mucho más horizontal de llegarle a más personas. Además, tú y yo sabemos que los problemas de salud crónicos del mundo no se van a resolver con consultas. O sea, claro que hay que encontrar al doctor, claro que tienes que tener un profesional, pero esto es más un tema sistémico, es cultural, es lo que comemos todos los días y eso realmente, o sea, no tienes que conseguir la cita con el médico para cambiar. Entonces, este tema de comunicación y educación, yo quiero que me digas cómo has visto. Claro que mucha gente dice, aprendo de Lisa en línea y quiero una cita con ella y tienes tu lista de espera a reventar. Pero, ¿a cuántas personas has cambiado que tú sabes que nunca te vinieron a ver al consultorio y que tuviste un impacto directo en sus rutinas, en su identidad? Y eso es una cosa que yo creo que tiene más chances de cambiar los números grandotes de enfermedades crónicas que poniendo muchos doctores. Claro, a ver, qué bueno que lo mencionas, porque es una realidad y creo que ya todos los que estamos aquí presentes entendemos que hay un nuevo paradigma relacionado con la salud y la enfermedad, que ya el sistema como lo conocíamos no funciona. Creo que partiendo de eso y entendiendo que necesitamos construcción de salud, que necesitamos responsabilizarnos y tomar nuestra salud en nuestras manos, que tenemos que accionar por medio de los hábitos diarios y modificando nuestro entorno y nuestro ambiente, partiendo de ese punto estos cambios de paradigma toman mucho tiempo para ser implementados a nivel institucional. Yo en mi research vi que toma de un nuevo paradigma para desplazar al anterior como 17 años para que se empiece a enseñar en una currícula académica, para que te lo empieces a ver en todos los consultorios de los médicos y demás. Si no estamos dispuestos a esperar esos 17 años, entonces la gente tiene que empezar a educarse, a implementarlo y la mejor manera de distribuirlo nosotros como profesionales de la salud y de democratizarlo es educando, porque esa es la manera en la que vas a impactar a mucho más personas y que esas personas a su vez van a llegar con el profesional de la salud a exigirle un tipo de atención distinta. Y yo ya lo veo, ya me da mucha esperanza porque hace 5 o 6 años que yo era, o sea, que lo platicaba contigo, que te sientes solo en este camino, en donde dices, estoy haciendo algo que me da hasta miedo, ¿no? Que de repente mis colegas empiezan a señalar, porque como te haces más popular y estás diciendo algo diferente, pues entonces estás en la mira, estás en el spotlight y hasta te critican o te empiezan a bullear, hacen bullying digital, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Hoy ya veo las cosas con otros ojos. Hoy empiezo a ver como, oye, ¿qué estás haciendo? Yo lo quiero hacer también. Y además que se me acercan a preguntarme, oye, ¿qué hago con el omega? ¿Sí lo mando? Oye, ¿cómo prescribo ejercicio? Porque se lo están pidiendo los pacientes. Y porque lejos de decir yo no hago eso, ya se empiezan a dar cuenta que tienen que integrarlo porque tienen que atender a su paciente de toda la vida que cambió de perspectiva y que pasó de la incomodidad de ya no quiero tomar medicamentos, porque todos pasamos por esa etapa de, oh, como que algo no se siente bien de estar tomando medicamentos. Ya cambió el paciente, ya no solo te dice no quiero tomar medicamentos, ahora quiero hacer pesas, ¿no? Ya sabe lo que quiere, ya entiende un poquito más. Entonces, el profesional de la salud se tiene que adaptar a eso y a llenar esa expectativa, porque además sabemos que nos va a llevar a un mejor punto. Eh, Recuérdame qué parte de tu pregunta no estoy contestando. No, justo, que el rol del médico y la médica se amplía y justo también, o sea, como influencer, estás mostrando todas estas nuevas vías y educando y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que también se requiere más que información, porque información no es transformación y te has metido a hacer procesos, grupos, pensado en clínicas, o sea, el acompañamiento Sí. para poder hacer eso. Y eso también es otra oportunidad de negocios muy importante que el médico tampoco ve. O sea, dice, sí, me encantaría tener un equipo que me ayude, pero
pero no es un equipo que te ayude, realmente es un programa integral Sí. para llevar a personas. Y eso es algo que yo creo que nadie ha craqueado todavía. Yo creo que ayer escuchaba una frase que me gustó mucho que dice, tenemos que ya pasar del storytelling al story doing, en donde tenemos que ir teniendo una visión más grande de lo que estamos haciendo como profesionales uno a uno, entender cómo voy a impactar del uno al muchos, entender que hay una interdisciplinariedad en todo esto y que tengo que ir construyendo ese equipo y liderarlo. Y te digo una cosa, a mí nadie me enseñó nada relacionado con el tema. Ha tenido que ser con mis propias herramientas. Te puedo decir que lo primero y las primeras estrategias que se tienen que hacer es, y aunque suene muy básico, tienes que aprender a cuidarte para poder aprender a cuidar a alguien más. Creo que antes de aventurarte a hacer todo eso, tienes que pasar por el viaje del héroe. Tienes que tú mismo toparte con pared, analizar, reflexionar, voltear a ver qué estás haciendo, qué funciona en tus hábitos, qué no, antes de hablar a nivel empresarial, porque de verdad la gente se empieza a dar cuenta de que ya lo que dices, de que no estás predicando con el ejemplo y tenemos que convertirnos en role models, pues sí, en modelar nosotros primero con el ejemplo, porque además, pues para educar, pues tienes que primero convertirte en aquello que estás educando. Hace poquito estaba viendo una frase ahí que dice que en la Declaración de Ginebra, que está ahí fomentada por la OMS, que es como la versión nueva del juramento, la versión moderna del juramento hipocrático, y que de hecho hace algunos años, como en 2017 por ahí, se hizo como un ajuste y se volvieron a revisar los valores que tenía esta declaración, pero integra dentro de esa promesa profesional del juramento hipocrático una frase que dice, déjate, atenderé a mi salud y bienestar para dar la mejor atención posible, ¿no? Dice, I will attend to my own health, well-being and abilities in order to provide care of the highest standard. Entonces, antes de voltear a ver cómo vas a influenciar y cómo de verdad tienes que revisar qué estás haciendo tú mismo, porque eso va a ser parte de tu profesionalismo y que además sí es una realidad que por lo menos el médico, yo hablo de mi gremio porque ese es el que conozco, pero de verdad estábamos hasta hace algunos años muy olvidados en nuestro cuidado personal y se notaba, ¿no? Tú podías ir a ver al cardiólogo, que es de las especialidades más exigentes que hay, y pues descuidado, ¿no? No voy a hablar mal de los cardiólogos, pero descuidado en general. Y cada vez hay hasta más evidencia y research científico que dice que entre mejor revisa el médico sus propios hábitos y su propio cuidado, más tiende a hablar de esos mismos hábitos con sus pacientes. El médico que ejercita es más propenso, hasta 7 veces más propenso a hablar de ejercicio con sus pacientes. El médico que no fuma es mucho más propenso a hablar de los riesgos del tabaco. El médico que tiene un índice de masa corporal dentro del rango es más confiado de hablar de sobrepeso y obesidad como un problema para la salud. Entonces, eh, pues sí, los médicos que mejoran sus propios hábitos tienden a aconsejar más sobre esos otros hábitos y no a desecharlos como son habilidades suaves, ¿no? Son soft, son recomendaciones suavecitas que cuando yo estudié, así se veían de Claro, alguna manera. y hace sentido, ¿no? Porque cuando tú estudias el paradigma convencional de la medicina, el tratamiento de elecciones, pastillas, ¿no? Entonces, claro, de decirle a alguien que se tome una pastilla no es tan difícil que decirle párate a las 7 de la mañana a hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo, leí un libro de un doctor endocrinólogo muy famoso, muy respetado en diabetes, y casi casi que culpaba a la diabetes en que no había apego al tratamiento, ¿sabes? Ya le dije que no fume, ya le dije que no coma chocolate. Y, y por eso me gusta lo que dices del autocuidado, de aprender a hacerlo, porque la complejidad de la transformación en el comportamiento es infinita. O sea, realmente eso es la clave de cualquier transformación individual y sistémica, el cambiar quién somos, nuestra identidad, nuestros hábitos. Y seguimos pensando que, ay, con que te diga el consejo va a jalar. Y por eso a mí me gusta platicar contigo, porque como doctora también he visto todos tus cambios. Y cuando a mí me hablas de salud o me hablas de los temas que me haces tener pensamiento crítico. Cuando te hago una pregunta, tú sabes la complejidad que a lo mejor es hacer esto o elegir esta cosa. Y entonces empoderas a tu paciente no con un consejo mejor, sino con darle las sutilezas que hay alrededor de esos comportamientos
Y ahí lo puedes acompañar de una manera que realmente hay una empatía, no nada más emocional, sino pragmática de que la vida no está fácil y que estamos en contra de un sistema que nos enferma. Exacto, lo tienes que probar tú primero y entender cuáles son las resistencias a las que te enfrentas, cuáles son las barreras para poder encontrar el camino a librarlas y entonces ya que las libre yo, entonces te enseño cómo hacerlo, pero si no puedes pedirle a tu paciente lo que tú no encarnas de alguna manera. Y pues no solamente lo tienes que hacer tú, sino tienes que facilitarlo en tus equipos y en tu empresa. Tienes que implementar esta cultura y que sobrepase de lo que tú estás haciendo, porque si tú en algún momento fui hace un par de años a la escuela de mis hijos a hablar de la importancia que tenía, porque estaban muy clavados con el tema de las mascarillas y del antibacterial post pandemia, por favor tráiganmelos con mascarilla, pero yo no los escuchaba hablar de, por favor mándenles un lunch sano, necesitamos que esté equilibrado, mándenles más vegetales a los niños, por favor mándenles agua, ya no les manden agua con azúcar. No veía nada de eso, ¿no? Y en algún momento dije, bueno, voy a hablar, ¿no? Voy a hablar yo con ellos, vamos a encontrar una manera. Y la verdad es que tuve súper buena recepción y la gente entendió perfecto lo que estaba yo comunicando y a dónde iba. Y en algún momento, a las 8:30 de la mañana en la junta, entró un señor a dejar conchas en la mesa, así. Y todas así de, no, qué pena, ¿no? O sea, se morían de la pena conmigo porque y algo que dijo la directora en ese momento es que sí, yo no puedo llegar y emitir ciertas políticas y decir ciertas cosas si adentro no se ve así. Entonces tenemos que empezar a implementar esa cultura de bienestar en nuestros propios equipos. Tenemos que darle a nuestros equipos espacios de esparcimiento, momentos, horarios específicos para hacer fitness o lugares en los hospitales a donde haya gimnasios para que los médicos lo hagan, comida saludable tanto adentro como afuera, ¿no? Tanto en las juntas y en las oficinas como lo que van a hacer los pacientes. Yo me dio mucha tristeza saber hace como una semana vi a una paciente que tenía un diagnóstico muy parecido al que yo tuve, pero yo tuve un diagnóstico de cáncer hace 18 años y me fui a tratar a MD Anderson y era bastante traumático llegar a la cafetería. Yo no tenía esta conciencia para nada de la alimentación y demás, pero sí toda mi familia que se la pasaba en el hospital, subía mentando madres diciendo, es que no hay que comer, de verdad vas a la cafetería y hay pura porquería. Y te digo una cosa, habiendo leído el libro que tú me recomendaste, mira, aquí está aquí al lado, de Anti-Cancer Living que hicieron los creadores de MD Anderson, que tú me platicaste y demás, hablaba con esta paciente y le decía, por favor dime cómo está ahora la situación en MD Anderson. Y para mí, súper decepción, no ha cambiado en nada, sigue siendo lo mismo 18 años después, con esta conciencia, con los fundadores hablando y diciendo todo sobre los pilares. Tú puedes comunicar, pero si tú no haces o sea, si no lo implementas realmente en tus políticas, en las cosas que estás haciendo en tu trabajo, pues no va a pasar. Entonces, desde eso, hacer escritorios elevados y con caminadora, hacer retos de bienestar, encontrar cuáles estrategias prácticas pueden hacer que tu propio equipo, ya no solo tu propia persona, integren ese autocuidado. Me parece fundamental, ¿no? Algo que no hemos hablado bueno, en mucho tiempo, me refiero a que tú y yo hablamos mucho, entonces, pero en The Wellness Business Lab hay muchas personas que se están sumando y que están o iniciando o ya tienen estos centros holísticos, centros integrativos, centros que acompañan de manera integral. Tú y yo hemos platicado esto por años. Me gustaría escuchar ahorita cuál es ese approach tuyo que tienes a un centro holístico integral y que va más allá, obviamente, de tener servicios. Hemos consultado empresas que también creen que por tener clases de yoga y un mercado saludable, ya se hace el centro, ¿no? ¿Qué sería para ti los pointers para pensar en un centro que realmente, más allá de tener todo en el mismo lugar, entregue un modelo, porque es un modelo de atención mucho más calibrado para lo que requerimos hoy en día? A ver, sí, gracias por tu pregunta. La verdad es que sí hemos asesorado a algunas empresas. Yo ahorita estoy en un proyecto grande con una empresa transnacional que tienen toda la intención de hacer los cambios, pero se quedan en la superficie. Incluso yo yendo a una clínica de bienestar enorme que se hizo
recientemente, híjole, viví el proceso y dije, ok, ya tienen todas las herramientas, ya veo que hay los aparatos, que hay la comida, pero no hay hilo conductor, no hay narrativa, no hay una filosofía detrás y no se vive. Y yo creo que la primera parte es entender si realmente los involucrados en la toma de decisiones lo viven, realmente se están convirtiendo en esa persona y han adoptado esa identidad, número uno. Número dos, lo hacen para sus equipos. Yo me pregunto si esas personas que están ahí enseñándote meditan y respiran y saben lo que se requiere. Y número tres, no es tan fácil pasar de yo lo hago a yo lo transmito y lo comunico, pero me parece fundamental hacerlo. O sea, si no lo haces seguro no vas a poder comunicar. Y luego materializarlo y convertirlo en políticas, en estrategias, creo que la comunicación es sumamente importante, encontrar ese canal de comunicación en esa clínica o lugar de trabajo a donde puedas mantenerte en contacto coachando al equipo, no solamente entregando el mensaje. Creo que decirlo, entregar el mensaje va de dientes para afuera. Necesito estar haciendo puntos de contacto a cada rato para darle seguimiento a aquello que estoy queriendo educar. Eh, y realmente crear alianzas terapéuticas, y no es fácil porque son muchas personas, pero ya más que una relación profesional-paciente o médico-paciente, tenemos que crear esas alianzas en donde entendamos que voy a tener que cambiar yo mi rol en este equipo como médico. Tal vez voy a ser el guía, pero el tomador de decisiones vas a ser tú. Entonces, ¿cómo regresamos la responsabilidad de esa persona que está acudiendo a mi centro de bienestar? Y le digo, yo no vengo a hacer la transformación, vengo a facilitarte el espacio. Se requiere continuidad. Creo que algo que ha sido muy difícil para el profesional de la salud es mantener el engagement, el compromiso del paciente de forma consistente. Tú y yo hemos hablado mil veces de cambiar el modelo de fee per service a cómo empiezo a transformar esto en planes integrales, en rebasarlo a través del tiempo, porque además nos cuesta mucho trabajo pensar que tengo que con eso pues cambiar el costo de ese servicio y probablemente se va a elevar o voy a tener que hacer consulta grupal y voy a tener que ver equipos al mismo tiempo. Y la verdad es que la relación que tiene el profesional de la salud con el dinero tampoco es fácil, ¿no? No tiene mucho conocimiento administrativo, no tiene muchas herramientas para generar otro tipo de negocios que no sea tu consulta uno a uno, no sabe, ¿no? Entonces, por eso a mí me da mucho gusto que estés tú haciendo este tipo de iniciativas para que la gente se eduque y pueda transformar en centros, en protocolos, en cursos, en lo que quieran, para que se pueda realmente abarcar mucho más gente. Sí. Sí, yo la verdad creo que nadie lo tiene resuelto. Yo he viajado por muchos lugares y tú también buscando esos espacios. Y todavía estamos prototipando opciones, Sí. ¿no? De cómo monetizar modelos que además sean efectivos en la prevención. Cada país es diferente porque hay unos es más privado, otros es más público, unos más es con seguros, otros no tanto. Uno es porque les gusta más temas de salud mental, pero pues eso no es lo único. Entonces, creo que eso es una gran pregunta, es una gran oportunidad y creo que las personas que queremos abrir centros holísticos, tenemos realmente que reflexionar muy profundamente, más allá de decir, a ver, a mí me sirvió el tai chi y la dieta tal, ir más allá de lo que a mí me sirvió y ponerlo en el mismo lugar. Yo te diría, agregando a eso que mencionas, que una constante de las cosas que sí funcionan, más que notar que sean lugares o espacios físicos, son comunidades. Creo que la creación de la comunidad es mucho más potente que el espacio en donde estés. Si tú vas creando primero tu comunidad, o sea, si yo hoy esa visión de tener un rancho regenerativo parecido al que tú y yo tuvimos oportunidad de ir hace unos meses, si yo lo hubiera pensado hace 10 años, hubiera sido muy complicado porque primero tienes que hacer una comunidad y tienes que hacer un movimiento para realmente educarlos y que los valores se mantengan latentes y entonces sí ya les pones un espacio, pero creo que el poner atención a eso, a la comunidad, a los valores que estás dando y a cómo te comunicas con esa comunidad y mantienes, eso sí puede ser transformador porque además se empieza a construir una confianza importante con ese profesional de la salud, que si el día de mañana se avienta a decirte, ¿saben qué? Vamos a hacer consulta grupal,
porque sabemos que eso en México tal vez todavía no es una constante y que en Estados Unidos es un boom muy fuerte y que tiene mucha fuerza. Yo ni siquiera he podido del todo aventarme a hacerlo, ¿no? Porque siento que vamos un poquito más lento y porque necesitamos tener más confianza en ello y más tablas, pero va a ocurrir en la medida en la que la comunidad tenga esa fuerza. Sí, y hay otro componente que yo admiro mucho en ti, o sea, cuando vamos a los ranchos y literalmente te detienes a ver la raíz de no sé qué y me explicas que tiene estas propiedades y que la lombriz fertiliza la tierra y que la fábrica de kombucha está muy bien porque el fermentado, o sea, realmente tú has visto esa parte y cualquier centro holístico tiene que tener ese componente de la tierra también, de comprender los ecosistemas, de comprender los flujos naturales que Claro. nos sostienen. Y eso es algo que también creo que se tiene que vivir en un centro sí o sí, ya sea con un pequeño huerto o con algo de más tamaño. Es verdad, tenemos que tomar en cuenta el entorno, el ambiente y escalar nuestros deseos a la salud planetaria realmente. Creo que ahí está realmente el futuro de las industrias de salud, aquellas que lo respeten y que realmente entiendas por qué tienes que hacerlo, porque todo esto va a ser más caro, va a ser más difícil, va a ser, pero si tienes muy entendido esos valores, creo que el fortalecer ese por qué va a hacer que las cosas sucedan de mejor manera, entendiendo que no son partes aisladas, lo que hago yo con mi salud, con lo que hago para el planeta y mis emociones y mi mente, entender que todo es parte de el mismo, pues la misma salud integral, de alguna forma, entender la salud como un todo va a permitir que estos espacios sean la consecuencia lógica de todas esas ideas que tenemos. Ahora, quiero preguntarte algo en el contexto de esta conversación respecto a la relación con el dinero. Mm, Ya mencionaste que los médicos no tienen mucha conocimiento de muchas cosas y por eso vale la pena aprender y hacer alianzas con personas socios, ¿no? Pero también hay un grado muy emocional con el dinero. sí, ¿Cómo tú has madurado tu relación con el dinero, con la escasez, con aprender a cobrar por tu tiempo, cobrar por tus sí. servicios, a merecer y a transformar esas envidias y esas emociones que están ahí en generación de abundancia, de ideas, de creatividad y de comunidad? Yo eso lo he visto muy notorio en ti, creo que tú y yo nos hemos espejeado mucho en ese camino. Y Ujú. creo que sí es sí o sí fundamental para todo el mundo, pero en especial para profesionales de la salud, el revisar esas emociones con el dinero. Sí, está cañón esto que dices, pero yo creo que es el hábito mental más difícil que he tenido que superar. Y les confieso algo muy personal. Durante mucho tiempo yo me sentí culpable por ganar dinero. Tenía como este pensamiento de cómo voy a ganar, cómo voy a cobrar si la persona que está frente a mí viene sufriendo, con dolor, con miedo. Sentía que ganaba por ayudar, que estaba como abusando de la vulnerabilidad de mi paciente. De hecho, en algún momento tuve un médico que me dijo, yo en algún punto de mi vida hice tantos negocios que me hizo, que me permitió ver a mi paciente sin costo porque ganaba de otras cosas, ¿no? Y yo aspiraba a eso, a decir, voy a hacer otros negocios para que yo pueda no cobrar, pero te digo una cosa, y en gran medida me ayudó mucho tu libro también a darle una perspectiva diferente de la espiral de la abundancia, en donde me di cuenta que el dinero no es el enemigo, el dinero es un recurso, es una herramienta que me ayuda a multiplicar mi impacto. ¿Por qué? Porque si realmente eh, yo quiero llevar la salud a más personas, y eso fue una visión que se me puso en mi camino y que la tomo, y quiero crear proyectos, y quiero generar contenidos, y quiero contratar equipos, y quiero dar conferencias, todo eso requiere recursos y también ayudas de otra manera. Entonces, todos esos recursos también llegan gracias al dinero. Y hoy lo veo como te digo, como esa gasolina que favorece que otras cosas ocurran y que me ayuda a implementar mi misión y a sostener esto que estoy haciendo y a hacer proyectos que transforman en gran medida. También me doy cuenta que servir, dar un servicio y ganar no están peleados, que no necesariamente tienen que ser contrarios, eh, y que además el conocimiento y el valor que aporta un profesional de la salud se cobra y tiene un Claro. valor, ¿no? Entonces, ¿Y qué has hecho? cuando
¿Qué has hecho, en o sea, que, para cambiar esas creencias, hábitos, conductas muy arraigadas? Sí, a ver, valorar mucho mi tiempo, darme cuenta que cuando hago una cosa de trabajo, dejo de hacer otra personal, dejo de estar con mis hijos, dejo de meditar o dejo de, no sé, siempre es un intercambio el tiempo, el dinero, el tiempo. Entonces, empezar a decir, bueno, uno tiene un tiempo limitado. Como tienes un tiempo limitado y tiene valor, y la verdad es un trabajo muy grande de autoestima, en donde empiezas a reconocer que tu palabra, que tu conocimiento, que tu presencia vale. Y entonces también tiene un precio esa parte de poder transmitirlo. Y pues te digo, es más un trabajo de suficiencia y de autoestima, en donde también me cambio mi propia narrativa y cambio de lucro del sufrimiento ajeno por uso esto como una herramienta para llegar a un propósito mayor y a una sanación más grande, una forma más colectiva de sanar. Eh, y sí, o sea, transformando toda esa mentalidad de escasez por abundancia, que se escuche trillado, pero es real. gracias, gracias por todo esto. Me gustaría en unos minutos invitar a las personas que están aquí con nosotros a hacer preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, pueden ir levantando la mano. Antes de ir a eso, no sé si tú quieras agregar algo más, Elisa, bueno, ahorita te voy a pedir consejos para The Wellness Business Lab, pero antes de eso, no sé si quieras eh, cerrar de alguna manera con algún tema. Em, sí, a ver, la, creo que nos damos cuenta cada vez más que la salud ya no está en los médicos, que se ha hecho cada vez más accesible a cualquier profesional que decide tomar un curso y que además lo hacen muy bien. Alguna vez escuché en Wobby, en estas conferencias, de las frases que más me impactaron, que dice, tu competencia el día de mañana no va a estar en tu categoría. Y no los veo como competencia, hoy los veo como habilitadores de lo que yo hago, entender esa interdisciplinariedad, lejos de verlo como una amenaza, lo veo como una oportunidad de colaboración horizontal, empezar a crear tu equipo, saber cuáles son tus limitaciones y buscar esas personas que tú no puedes, pero que sí van a aportar eso que a ti te falta. Eh, y también entender que tienes que saber más de otros temas que creías que no eran importantes. Hoy ver al nutriólogo hablar de sueño y al fitness coach hablando de emociones ya no es raro, ya llegó, ya está aquí, ya está pasando, y entonces tienes que saber de todos esos pilares, tienes que certificarte en esa área del estilo de vida y saber que lo tienes que implementar tú y todo tu equipo si realmente quieres entrar en este nuevo paradigma y modificar la visión de la salud. Eh, y pues bueno, mm, eduquemos a la gente antes de tratarla. O sea, creo que es mucho más fácil al paciente que llega ya sabiendo cuál es tu filosofía. Yo lo hago a través de, no sé, por ejemplo, para mí fue muy importante escribir mi libro y poder decirle a mi paciente, por favor, próxima consulta, necesito que lo leas porque no puedo darte 1 hora y cuarto de clase de microbiota. Necesito que ya estés familiarizado con el tema para que podamos avanzar y te dé estas estrategias. Y además, porque si el paciente no está educado y no sabe realmente la información detrás, no se va a pegar a tu tratamiento y lo va a dejar muy fácil. Creo que tenemos que subirle el nivel de conocimiento y el nivel académico a esos pacientes para no nada más entregarles la receta y rezar porque lo hagan. Creo que parte de ese liderazgo implica educar, eh, que tenemos que convertirnos antes de querer en ser eso que estamos predicando, antes de intentar transformar a alguien más, en hacer las paces con el dinero y aprender a cobrar lo que vales, no depender solamente de nuestra consulta. Necesitamos hacer más, necesitamos pertenecer a asociaciones, necesitamos escribir libros, necesitamos ser influencers y entender que esto va a diversificar en nuestro ingreso y a tener otras fuentes, y va a ser también un aliado importante para tener un impacto eh, más fuerte. Sí. Y dentro de todo, yo te he visto hacerlo y también por tu propia salud mental lo tuviste que hacer, pero obviamente así es como debe ser, es
pasarle la responsabilidad de la salud a la persona, ¿no? Y que no puede estar en un médico, en un abogado, en un jefe, en un presidente, ¿no? Y eso es algo que creo que también es una narrativa que el médico también tiene que asumir, sabiendo que no puede controlar todas las variables, no puede sanar a todos los pacientes. Y sí, tienes que leer 100 páginas antes de la consulta que te voy a dar, porque si no, no tiene sentido. Así es. Me encanta. Antes de Gracias. pasar a preguntas, dame un par de consejos sobre The Wellness Business Lab. Yo quiero agradecerte a ti porque, digo, tú me impulsaste. De hecho, el miércoles di mi Zoom informativo y hablé del primer live que yo di en Instagram, que fue contigo, que para mí fue fue un punto de inflexión en mi vida. Tú me abriste a ese mundo. La verdad, creo que poca gente lo hubiera podido hacer porque yo soy muy necio y siempre me cuidé de la parte pública, pero tú lo hiciste siempre con una manera muy sutil y te lo agradezco muchísimo. Y ahora estoy dando una siguiente iteración con la creación de este espacio para, pues, personas que estamos creando proyectos en las industrias de la salud y del bienestar y que queremos hacernos de más herramientas, más comunidad, más autoestima, más creatividad para innovar y que estos modelos sean los que crean la salud y bienestar del futuro. Entonces, por ahora es 100% en línea, pero me gustaría escucharte de qué visualizas en este ecosistema que está iniciando de The Wellness Business Lab. Visualizo la creación de una comunidad fuerte que genere realmente impacto, que comparta esas estrategias de innovación. Yo creo que yo todo lo que he logrado, no creo, estoy segura que todo lo que he logrado fuera de mi consulta uno a uno, que le puedo agradecer a mis formaciones académicas, lo hice gracias al contacto con otras personas que tenían mucho conocimiento y a la generosidad de simplemente sentarse, porque ni siquiera es que pagaba una asesoría, ¿no? Tenía una amiga que era experta en lanzamientos y me senté y aprender y estar dispuestos como profesionales de la salud a aprender sobre inteligencia artificial, sobre pauta, sobre marketing, porque ya es parte intrínseca de cualquier programa que quieras lanzar. Y aunque no tienes que ser experto en cada uno de ellos, si vas a liderar, tienes que saber algo de ello, porque de alguna forma también la creación de equipos para mi gusto es un arte, es bastante complicado ir haciéndolo poco a poco y en la medida en la que tengas esos skills o los vayas de alguna forma entendiendo de diseño, de hablar en público, vas a tener que romper muchas barreras mentales que tengas. Yo rompí la de hablar en público, tú rompiste la de salir en redes y ya no te compres tanto, o sea, no te lo digo a ti, en general, no se compren tanto sus ideas y sus barreras de yo no nací para esto, a mí esto no me gusta, porque está cambiando la forma en la que estamos entregando salud y tenemos que adaptarnos a ello porque ya no va a regresar a de voz en voz. Probablemente así ya no va a ser y tenemos que pues integrarnos y además sacarle lo mejor de ello. Y creo que tú eres un gran vehículo para que eso ocurra porque tú viviste tu propia transformación y eso permite y habilita que le enseñes a las personas a cómo realmente hacer que puedan en sus propios negocios eh, manifestarlo, ¿no? Que puedan acuerparlo, que no sea solamente de dientes para afuera, sino que el paciente al llegar sienta esa cultura de bienestar. Y bueno, para terminar, acabo de leer un nuevo concepto de CWO, no sé si lo has escuchado, en lugar de un CEO es un Chief Wellbeing Officer, que es, no sé, software operativo, no sé, el punto es que es una persona encargada ya del bienestar, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, dentro de la organización. Y creo que ese tipo de conceptos, ese tipo de cosas, no cualquiera los aborda, entonces me da mucho gusto saber que tú lo vas a hacer. Gracias, gracias por estar ahí siempre conmigo. Este, Estoy muy orgulloso, la verdad, y muy feliz que estamos por iniciar, así es que, Qué pues, gusto. ahí estamos co-creando juntos. Gracias. Pues invito a todos a echarle un ojo a The Wellness Business Lab porque está por iniciar en literalmente 4 días. Por aquí ya veo en la llamada algunas personas que son parte de la comunidad y bueno, pues feliz de co-crear. Y me gustaría ahora sí abrir un espacio. Tenemos aquí a Ricardo con la mano levantada. Viso, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola, Rick. Dos cosas rapidísimas. Una, ese tipo de pláticas, ojalá, olvídate de todo lo que están haciendo que me encanta, pero ojalá la gente escuchara más este tipo de pláticas.
Los dos saben, bueno, yo ya llevo un par de citas con Elisa, no seguimiento como debería de ser con ella porque soy un desmadre, pero sí todo lo que me ha dejado hacer. Llevo 4 años, 3 meses con el tema del cáncer. Si me hubiera ido por el lado médico, no estaría yo aquí, es un hecho. Inclusive he pasado por 4 oncólogos en México, en Estados Unidos, y la triste realidad es que pocos traen lo que están planteando aquí o lo que plantea Elisa. Y dos comentarios rápidos. Uno es, lo que decías del MD Anderson, Elisa, sigue exactamente igual. Acabo de ir la semana pasada. Qué decepción, Ya ¿no? ya en mi cabeza no voy a volver a ir. Bueno, ya luego en una cita contigo lo voy, pero creo que no voy a volver a ir. Quería darle la oportunidad de mezclar las dos cosas, pero es una fábrica de enfermos. Es una fábrica de enfermos. Comunican con el trasero, no tienen la menor empatía por el paciente, no es integral. Lo único que funciona es quemar, cortar o envenenarte. O sea, es impresionante. El caso es que la realidad es que ojalá de verdad mucha más gente le llegara esta información, porque te digo, yo llevo 4 años y cacho, 2 recurrencias y estoy bien, me siento muy bien, porque he logrado entender toda la parte que platicas integral de lo que me ha pasado y cómo le he hecho para resolverlo. Y he tratado porque me encanta platicar, he platicado con, no es broma, 60 pacientes de cáncer en la clínica alternativa, en los hospitales, y la gente que está clavada con el tratamiento tradicional es la que más triste se ve, la que más amolada está y la que menos esperanza acaba teniendo. Y es increíble que a estas alturas sigamos en eso. Te digo, y he tratado, este es mi cuarto oncóloga, y esta es una belleza, pero los demás siguen clavados en, ah, tumor, grado tal, tratamiento, no saben ni cómo me llamo, es viso, punto, no hay ningún otro dato que les interese. Claro. Y es tristísimo. Ricardo, gracias por compartir esto. Creo que es súper importante porque, a ver, número uno, la gente que sigue clavada en ese sistema es por miedo, por falta de información, porque no conocen que hay otras alternativas y otras opciones y porque piensan que es una o la otra y no quieren tomar una decisión de hoy en día todavía una minoría. Pero, me parece que hoy tenemos la ventaja de que ya la salud no es tan vertical, ya no es tan paternalista, ya no es lo que dice el médico, que hoy yo tengo el mismo poder de transformar que tú, porque hoy tú como paciente que vivió esta experiencia, tienes una voz, tienes poder, tienes capacidad de influenciar, hacer una influencia en tu ambiente y de eso empiezan a agarrar mucha fuerza. Y la verdad es que necesitamos agarrar esa atracción de personas como tú para no perder la esperanza de que algún día MD Anderson tenga un lugar Ojalá, saludable para ojalá. comer, porque creo que va a pasar. Yo creo que es inminente y va a ocurrir, pero no podemos dejar de intentarlo por eso. Lo hacemos a nuestra medida y en algún momento se empiezan a espejear. Todo el mundo se contagia de esto. Te das cuenta cuando Víctor y yo, que pertenecemos a la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, cada año que va ocurriendo uno de los eventos, uno de los congresos, que vamos viendo cuánta gente se certifica para dedicarse a la medicina de estilo de vida, te das cuenta que es contagioso, que ya cada vez hay Qué más bueno, gente qué que, bueno. que después del miedo voltean a ver que hay estas opciones y dicen, ah, ok, ya entendí que hay otra alternativa. El problema es que no haya suficiente comunicación de esto. Entonces, en la medida en la que seamos voceros de esto, va a pasar. Y dos cosas rapidísimo ya. Una es el highlight de la cafetería del MD Anderson del edificio principal es Chick-fil-A. Y no es broma, es Chick-fil-A. Qué Para triste. los que no lo conocen, es una cadena enorme de pollo Estilo frito, McDonald's. de Ujú. pollo frito. Y la última es de lo que decías, yo llegué a ti gracias a que te volviste influencer, porque alguien que conoció, yo no te conocía, tenía ni idea quién eras, alguien me dijo, no, hay una chava que hace esto, y dije, ah, me encantó, empecé a seguirlo y te busqué. O sea que sí es un cambio muy importante porque nunca hubiera llegado a ti si no hubieras empezado a hacer lo que estás haciendo. O sea que gracias a los dos, un beso enorme y ojalá de verdad Gracias, Ricardo. más y más gente se acerque a escuchar esto y ojalá todo el negocio que están haciendo funcione muy bien, Víctor.
Un beso y un Gracias. abrazo. Gracias, Gracias, Víctor. hermano. Honro tu viaje y también honro pues, la persona que te has convertido también gracias a este proceso y gracias por compartirte siempre. Sol, adelante, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Qué emoción que tomen ahora sí que gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Se le desconectó. Es horrible eso. Sol, te voy a apagar tu cámara a ver si de casualidad sigues ahí. No, sí se le fue. Bueno, ahorita seguro en- regresa. ay, Ahí ¿se está. cortó? A ver, ahora sí, te pongo en puro audio y Sí, adelante. excelente. Bueno, les decía primeramente muchas gracias por el espacio, por abrirme el micrófono. Comentaba que te conocí apenas, tiene pues un poquito, ¿no? Me enteré de la conferencia de Rodkin, a la cual medio alcancé a llegar por otro compromiso y dije a la siguiente no me la pierdo y estoy súper contenta de haber estado aquí desde el principio con esta plática. Tampoco conocía a tu entrevistada y de verdad me alegra mucho escucharlos porque esto Ya aprendí a respirar cuando eso pasa. los escucho hablar de cosas que ya he estado también como trabajando en esto del camino del héroe, en que tienes que llevar tu proceso, porque justo yo siento que estoy saliendo de este proceso, de haber caído súper bajo, de sentir que todo lo que yo, vamos, de recuperar mi valor. Y Mm. Sol, lo siento, estás un poquito intermitente, entonces si quieres trata de conseguir una mejor conexión porque ya te perdimos. somos, Voy a dar la palabra a... Bueno, de hecho aquí alguien puso una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice Víctor Martínez, hola Elisa, ¿puedes dar un ejemplo de cómo y para qué hacer comunidad en mi colonia antes de hacer un centro de bienestar? Ok. ¿Para qué? Creo que ya quedó claro. Creo que educar a la población tiene un impacto mayor de lo que le platico yo a una sola persona con mi propio ejemplo, aunque mi ejemplo sirve como espejo para muchos y creo que es la mejor manera de impactar a tu microambiente o a tu mercado natural. eh, Tu ejemplo no va a ser suficiente si queremos llegarle a más. Entonces, educación, sin duda, compartir tu visión así sea la junta de los martes con tus amigos. eh, Eso. Número dos, hacer espacios de interacción ya con esa visión. eh, y esos espacios pueden ser desde vamos a correr todos juntos a vamos a desayunar y cada quien trae un alimento saludable y compartimos recetas. El punto es creo que la gente se queda en no empezar por sentirse ridículo, por sentir que no va a ser suficiente lo que están haciendo. Empezar como sea. No sé a qué te dedicas, porque depende mucho también de tu profesión, el impacto y las estrategias o técnicas o actividades que podrías hacer, pero creo que la creación de experiencias para nosotros, tanto para Víctor como para mí, el hacer esa experiencia del Congreso de Medicina de Estilo de Vida, aunque al principio no teníamos idea de quién iba a ir y empezamos con 100 personas, 100 participantes, hoy hay 300, o sea, se va haciendo un efecto dominó en el cual tenemos que tener paciencia y tenemos que seguir manteniéndonos en contacto y reunir a un equipo que te ayude con esa visión. Gracias. Voy a leer aquí una pregunta, te la resumo. ¿Qué consejos prácticos y rápidos le darías a los profesionales de la salud para que logren sostener hábitos reales y transformadores? Y luego la pregunta del millón, si pudiera priorizar un solo hábito transformador que todo líder en salud debería adoptar, ¿cuál sería? Ok. No hay soluciones rápidas, no voy a contestar una sola cosa, porque tenemos que dejar esa idea de que con una voy a cambiar todo. Hay Yo te diría, busca un hábito muy simple en cualquiera de los pilares del estilo de vida y siente tú, reflexiona cuál es el que más vas a hacer, no el más transformador, no el más impactante, cuál es el que puedo sostener de aquí a 3 meses. Si es acostarme temprano, solo engánchate de eso. Si es
quiero comer una taza más de vegetales en día, solo agárrate de eso. Yo me la paso diciendo esto. Sería muy injusto decir que de la persona que era a los 21 años con cáncer a la persona que soy hoy a los 39 años sana, pasaron 5 minutos o una consulta que transformó mi vida. No fue así, es una transformación que me ha tomado años, que he colapsado varias veces, que muchas veces me encuentro perdiendo los hábitos y regresando a las cosas que intuitivamente acabo haciendo, pero el tema es meter la conciencia de quién quiero ser, qué identidad tengo que tener para poder transmitir un mensaje que va más allá de mí. Y si esa identidad es una persona energética, es una persona con claridad de mente, bueno, ¿qué recursos requiero para lograrlo? Y divídelo, hazlo más cortito cada vez y agarra uno y a ese le sumas otro y otro. Y para mí de las cosas más importantes es tener accountability partners, que son en muchos de mis casos, incluso hasta mis seguidores son mis accountability partners, porque digo, no puedo pasármela diciendo que la gente se acueste temprano y que duerma bien si yo no tengo buenos hábitos de sueño. Necesito ser esa persona y a veces esa presión es suficiente para decir, ya vete a dormir, ¿no? Gracias. Pues muy bien. Antes de cerrar, me gustaría recordarles de Wellness Business Lab. Es una plataforma para personas que tenemos proyectos en las industrias de salud y de bienestar y que estamos co-creando paradigmas de modelos de negocio nuevos, precisamente para que al funcionar nuestro negocio integremos esta salud humana, esta salud social, esta salud ambiental dentro del modelo de negocio mismo. Y esto pues implica el pensamiento de largo plazo, implica volvernos personas de negocios saludables, integrales, conscientes, éticos, que también nos dejen dinero para podernos dedicar a eso pues la mayor cantidad de nuestro tiempo posible. Entonces es un programa que va a combinar cursos, talleres y toda la comunidad. Empieza el martes 7 de octubre y si quieres saber más, por favor ve a wellnessbusinesslab.com. Aún hay algunos lugares, entonces bienvenido y bienvenida a este espacio. Y Elisa, pues gracias, estoy como siempre feliz. Siempre me pregunto si no hubiera más personas escuchando, cómo cambiarían nuestras conversaciones. Y yo creo que en esencia no cambiarían mucho, tal vez nada más cambiaría las veces que nos interrumpimos y nos emocionamos al escucharnos reflejados uno en el otro. Así es que te agradezco mucho siempre tu disponibilidad para apoyarme, para ayudarme a inspirar y también para provocar esos lugares de crecimiento propio para pues, seguir creciendo. Así es que gracias por tu cariño y te quiero mucho. Con mucho gusto, Vic. Gracias por siempre tomarme en cuenta para ser parte de estas cosas que a mí me hacen sentir muy orgullosa de ti y pues qué padre ver que puedes impactar a tanta gente y enseñarles cómo llevar su proyecto a algo mucho más sólido y que integren realmente el bienestar. Mm. Pues muchísimas gracias a todos y todas los que se unieron. Y pues bueno, les dejo aquí en el chat la información de The Wellness Business Lab y les deseo pues que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias y hasta luego.